Mañana vamos a aplaudir nuestras manos y establecer la presencia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantar Cambiaré mi tristeza, esta alabanza. Aplaudan sus manos. Alabe al Señor esta mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Dígale, cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Dios, cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Diga la iglesia, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Aleluya, una vez más. Sí, Señor, sí, sí, Señor,
Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Con mi Dios vamos a ir cantando esta mañana. Vamos a cantarle y levante su voz esta mañana. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. La diestra mis manos, sí, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Vamos a cantar con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Dígalo con su voz. Él es mi libertador. Vamos a darle la gloria a nuestro Señor. Gracias, Dios. Es nuestro libertador, Padre mío. Tú has dado toda la cruz para con nosotros, Señor. Hoy te alabamos con todas nuestras fuerzas. Te establezco, Señor, con poder y autoridad, Señor. Aleluya. Amén. Vamos a seguir cantando esta mañana a nuestro Señor. Es un gran motivo esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Para cantarle, para estar aquí contentos, alegres, y que sea el Señor, hermano, hablando nuestras vidas. Vamos a levantar nuestras manos y cantar esta alabanza de adoración. Aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré, Dios mi Salvador. Aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré, Dios mi Salvador. Levante su voz, te bendecimos. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te
bendecimos por tu gran amor. Aunque la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en Dios mi Salvador. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos a ti, te bendecimos por tu gran amor. Vamos a dar un aplauso fuerte, vamos a alabar a nuestro Dios. Oh, gracias, Señor, te alabamos, mi Dios. Te adoramos, Señor, esta mañana, poderoso Dios. Bendito Santo, bendito eres, Señor, bendito seas en esta mañana, mi Dios. Gracias, gracias, poderoso, gracias, maravilloso. Gracias, Cristo Jesús, te alabamos en esta mañana, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Vamos a aprovechar este tiempo que todavía lo tenemos, gloria al Señor, de reunirnos como iglesia, amén, una parte de la iglesia, pero estamos aquí representados, amén, aleluya, y sobre todo, amén, aleluya, que hemos invitado al Señor en esta mañana, nuestro Dios, amén, con el corazón, con la alabanza, y vamos a orar por este servicio, vamos a orar por cada iglesia de nuestro compañerismo, vamos a orar por nuestro compañerismo, aleluya, en todo el mundo, por nuestros líderes, amén, por nuestros pastores líderes, por nuestro pastor y nuestra iglesia madre. En esta mañana vamos a orar por nuestros hermanos, todos nuestros hermanos, que algunos están en la iglesia, otros están en casa, pero aleluya, vamos a orar, amén, por este tiempo, aleluya, que estamos pasando, esta contingencia que estamos viviendo, amén, que es, aleluya, de proporción mundial, no es solamente en este lugar, es en todo el mundo. Vamos a orar que todo esto pase, que el coronavirus pase lo más pronto, aleluya. Vamos a orar que sea Dios estableciéndose una vez más, su presencia, aleluya, en cada una de nuestras iglesias, amén. Vamos a orar en esta mañana por nuestra nación, nuestro México. Vamos a orar que Dios, amén, tome el control. Solamente Él puede tomar el control de nuestra nación, de nuestro estado, nuestra ciudad, Guaymas. Oramos por Guaymas. ¿Cuántos oran que Dios bendiga Guaymas? Amén. Y no solo que nos bendiga, ahora que nos ayude, amén, a pasar esto. Él sea el Señor, amén, dándonos la cobertura, amén, dándonos la protección, dándonos su amparo divino. Amén. Oramos por cada necesidad que traemos siempre, amén, las traemos delante del Señor. También oramos, amén, que todo esto sea con un propósito, y el principal propósito es que almas se salven, que gente venga a los pies de Jesús, que le reciba donde quiera que estén, y en el momento que estén, en el lugar donde estén, y reciban a Jesús en su corazón. También estamos orando, hermanos, que eventos, amén, ya no se cancelen, se están cancelando eventos, y queremos, amén, que todo vuelva a la normalidad. Queremos que Dios le dé sabiduría a nuestros líderes, pastores, amén, les esté dando sabiduría, a nosotros nos esté dando también la sabiduría para hablarle a la gente, para acercarnos en este momento tan crucial. Mucha gente está más abierta, más receptiva a la palabra de Dios. Oramos, amén, por el evangelio de Jesús, que sea propagado, que sea difundido y que sea aceptado en el corazón de la gente. También estamos orando por nuestra hermana Margarita. Oramos, amén, ella está en recuperación. Estamos orando también por Andrés Lugo, nuestra hermana Narcisa Mezquitán. Si usted tiene alguna necesidad, pues rápidamente póngala delante del Señor. Sanidad y restauración. Sanidad, restauración. Sanidad y salvación. Salvación. Y por mi familia y mi esposo. Su esposo Rodolfo, amén. Oramos en esta mañana. Pastor,
por nuestros hermanos que están allá en República Dominicana y en España, que está más difícil allá. Oramos por toda la nación, por todos los países, principalmente donde ha impactado, donde ha golpeado, donde ha causado más problemas coronavirus, países en Italia todavía, España, tenemos hermanos en España. Gloria al Señor, hermano. Por mi hermano que está operado de la pierna, recién operado. Muy bien, vamos a orar a Dios. ¿Cómo se llama? Ulises. Vamos a orar por Ulises. Vamos a traer delante del Señor, como lo hacemos, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Vamos a orar a Dios. Al final le voy a pedir, amén, al final del servicio que venga, amén, tome este lugar nuestro hermano Alín Rodrigo y él nos selle la oración. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Oramos a ti, Señor, por este y cada servicio, Señor, que se está llevando a cabo, Señor. Bendice cada iglesia, bendice nuestro compañerismo, bendice cada hermano, cada hermana, predicadores, Señor, mi Dios, Padre, usándonos en esta mañana, Señor, para llevar tu palabra, para hablar a tu pueblo, Señor, como solamente tú lo haces, Señor. Dios, ayúdanos a seguir adelante, Señor, realizar estos servicios, Señor, y continuar, Señor, con tu obra, Padre, porque ni las puertas del Hades, Señor, prevalecerán en contra de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Rogamos a ti, Señor, mi Dios, que tu palabra, Señor, sea difundida, que llegue el evangelio a los corazones, Señor, que aún no ha llegado. Dios, ayúdanos, Padre, añade a tu iglesia, Señor, danos ese avivamiento, Señor, mi Dios, que estamos esperando, Señor, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por nuestras autoridades, Dios, dale sabiduría, Señor, mi Dios, para gobernarnos, para ayudarnos, cuidarnos, Señor, mi Dios, y que esta contingencia, Señor, pase lo más pronto. Volvamos a la normalidad, Señor, pero con corazones rendidos, pero con corazones, Dios, Padre, convencidos de tu poder, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, la honra, Señor. Señor Dios, venimos delante de ti, Señor Dios, dándote gracias, Señor Dios, por habernos traído a este lugar una vez más, Dios. Pido, Padre Santo, por eso que unja los labios de tu siervo, Señor Dios, para que pueda, Señor Dios, impartirnos, Padre, lo que quiera que llegue a nuestros corazones, Señor Dios. Pido, Señor Dios, por cada una de las iglesias del compañerismo a lo largo de todo el mundo, Señor Dios. Pido, por Señor Dios, por nuestra iglesia madre, Señor Dios, el pastor César Núñez, Señor Dios, su familia y su ministerio, Padre. Oro por cada una de las iglesias, Señor Dios, de Prescott, Señor Dios, de Nogales, Señor Dios, de los Mochis, Padre Santo poderoso, y cada uno, Señor Dios. Pido, Padre Santo, Señor Dios, por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, Señor Dios, y por los que no están. Cuídalos, Señor, los guárdalos donde quiera que estén, Señor Dios. A los que estamos aquí también, guárdalos y llévanos con bien, Señor Dios, Padre. Pido, Señor Dios, por este Guaymas, Señor Dios, por esto en México. Por estos gobernantes, Señor Dios, les sabiduría para gobernar, Padre. Pido, Señor Dios, por estos avivamientos, Señor, que se están cancelando, Señor Dios. Haz, Señor Dios, que el mundo vuelva a su normalidad, Señor Dios. Todo que reprenda todo espíritu, Señor Dios. Este virus, Padre, lo ato y lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de ti, como Cristo Jesús, Señor Dios. Pido, Señor Dios, por este Guaymas, Señor, violencia, Señor, échala afuera, Señor Dios. Toda corrupción, Padre Santo poderoso, todo esto te lo pido en el nombre de ti, como Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Señor. Gracias, Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Aleluya. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir adelante con el orden del servicio. Vamos a levantar la ofrenda en esta mañana. Yo quiero usar una escritura, amén, que está en Deuteronomio capítulo 8. En el versículo 18 encontraremos estas palabras de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Recordar. Cuando la Biblia dice acuérdate de Jehová tu Dios, nos habla de recordar. Amén. Recordar es lo contrario a olvidar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces lo que Dios les está diciendo es que no debemos de olvidarnos de Dios. Otra versión
de este versículo dice: antes bien recordarás a Jehová tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Entonces cada uno, amén, cada que venimos a la casa de Dios y tenemos nuestro servicio, como ahorita, ¿sí? Pues es paradójico ahorita, porque la Biblia dice que no perdamos la costumbre. En Hebreos dice que no perdamos la costumbre de congregarnos. ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros ya hemos hecho una costumbre de venir a la iglesia, y de pronto sucede esto, y pues nosotros ya tenemos una costumbre. Entonces de alguna manera, amén, estamos sintiendo que esa costumbre, esa fidelidad que nosotros tenemos a Dios, de alguna manera está por lo que está sucediendo. Algunos no podemos continuar con esa costumbre, ¿sí? Pero cuando venimos a la iglesia, damos de la bendición que obtuvimos. Amén, damos a Dios nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas, y si hay promesa que cumplir, pues damos o abonamos la promesa. Pero el punto es acordarnos de Dios. Entonces, que esto no sea como para que nosotros digamos: bueno, es que ahorita no me estoy congregando y por un momento nos olvidamos de Dios. La Biblia dice que debemos de acordarnos. Recordarás a Jehová tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza. Dios no nos da este mandamiento, amén, o más bien nos da este mandamiento porque sabe que hay una tendencia muy natural hacia principalmente muchas veces el orgullo de olvidarnos de quién nos da las fuerzas, de quién nos da el aliento, de quién nos da la inteligencia, de quién ha puesto el sol, quién ha hecho la lluvia, quién ha puesto la tierra, quién ha hecho todo lo que tenemos alrededor. Y a veces esto va, amén, enfocado a no olvidarnos, amén, que el orgullo no nos haga olvidarnos de Dios y creer que todo es por nuestras fuerzas y nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Pero también en este tiempo que estamos viviendo de contingencia, también al pueblo de Dios es a no olvidarnos de Dios, amén, no olvidarnos de dónde vienen las fuerzas para trabajar, para estudiar, para prepararnos en la vida. Y Dios dice que hay que tratar con eso siempre. Si le damos ventaja, amén, terminamos olvidándonos de quien nos da las fuerzas para hacer todo cuanto hacemos. En esta mañana, mi hermano, amén, no hay que olvidarnos de Dios. Yo creo que muchas iglesias en el estado de Sonora, y yo creo que esto ya abarca ya más territorio, más estados de la República, quizás va a llegar a cubrir todo México, esta disposición de congregarnos una cantidad de personas, 10, que no afecte nuestra devoción, nuestra fidelidad a Dios. Muchos pastores van a estar poniendo cuentas o lugares donde usted pueda depositar sus diezmos, depositar sus ofrendas, sus promesas. Ahorita nosotros estamos en etapa de construcción y necesitamos continuar con esas promesas que hemos hecho a Dios. La promesa de la cimentación, amén, la promesa de la factibilidad del agua, del drenaje. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Entonces vamos a continuar con todo ello. Sí, yo también lo voy a hacer, les voy a pasar alguna cuenta. Si por si usted no en ese momento no vino al servicio y usted ya quiere deshacerse, deslindarse de ese dinero que ya tiene apartado, que ya tiene reservado para Dios, voy a pasarle también una cuenta ahí al grupo ahí, a la que tenemos, y a los que no están en el grupo, pues también voy a tratar de acercarles este número de cuenta bancaria. Sí, que no es otra cosa para que nos acordemos de Dios, no tanto, aleluya, para decir algo más, alguna situación. No, es solamente para que nos acordemos de Dios. Por eso lo hacemos los pastores, para que usted y yo no nos olvidemos de quién nos da las fuerzas, a quién le debemos todo lo que tenemos, quién es nuestro Señor. Amén. Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Así que pues vamos a estar en contacto, mis hermanos. Ahora si usted quiere traerlo a la iglesia, aunque no sea servicio al final, o llevarlo a casa, no sé, use el medio que usted
pueda, pero vamos a no olvidarnos de Dios, porque Él es quien nos da las fuerzas, porque Él es quien nos da todo. El sol, amén, solamente es un ejemplo de lo que el Señor puso para nosotros. La luna, la lluvia, tantas bendiciones, el mar, todo lo que hay en la tierra, son tantas bendiciones que Dios nos ha dado. No nos vamos a olvidar de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No nos vamos a olvidar de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué no inclinan su rostro en reverencia al Señor? Quiero pedirle a Jesús Gabriel que nos ayude en esta mañana, mientras toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en respeto, en reverencia al Señor. Vamos a dar a Dios, amén, en esta mañana, iglesia. Señor Dios, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor, de nuestra presencia, Señor. Pido, Señor, por diezmos y ofrendas, Señor. Pido por un corazón alegre, Señor, un corazón generoso, Señor. Derrama su espíritu de generosidad. Atamos y reprendemos toda avaricia, Señor. Toda pobreza, toda avaricia, Señor. Reprende al devorador por nosotros, Señor. Damos paso a vida y libertad. Amén. Ven, 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 Cristo te ama. Ven, 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 no esperes esta mañana. Ven, 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 Él murió por ti para darte vida y una eterna salvación. Ven, 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 Cristo te ama. Ven, 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 no esperes esta mañana. Ven, 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 Él murió por ti para darte vida y una eterna salvación. Gracias, músico, gloria al Señor. Le doy la bienvenida una vez más en esta mañana. Pues anuncios, hermanos, pues es el anuncio, el no despegarnos de Dios. El Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vamos a seguir, hermanos, vamos a continuar los servicios. Lo estamos haciendo porque todavía no nos ha llegado una disposición que nos lo prohíba. No, al menos a mí no me ha llegado ninguna información. Lo que sí es que continúa pues la orden de tener servicios, no más de 10 personas, y ahora pues alejados. Susana Distancia es el programa, o es lo que ha mandado el gobierno de esta última que ha enviado, esta última recomendación es mantener una sana distancia. Esto habla de 1,5 metros, y eso es para las personas que tengan que salir a un lugar donde hay otras personas, mantener una distancia de 1,5 metros, y eso de salir es solamente si es necesario e imprescindible. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Si no es necesario, nos están pidiendo las autoridades mantenernos en nuestras casas. Pero sabemos que es necesario salir. Hoy tuvimos que venimos al servicio, y la recomendación es Susana Distancia. Así se llama esto, y hay que mantenernos a 1,5 metros. Así que yo les estaré informando si algo no cambia. Tendremos el servicio en la noche, igual 10 personas, 10 hermanos, y manteniendo esa distancia, evitando los saludos, los abrazos, los besos, los apapachos, y cuidándonos porque estamos en una etapa de contingencia, ¿sí? Y bueno, también vamos a pasarles por ahí la página donde se va a estar publicando esta predicación y las demás que vengan. En el nombre de Jesús, pues seguimos, ¿verdad? Le decía, la Biblia dice: no pierdan la costumbre de congregarse. Y nosotros ya tenemos la costumbre. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros tenemos el deseo, el anhelo siempre de estar congregados en la iglesia. Y bueno, pues ahora sucede esto, pero que no mengue, que no disminuya, no baje nuestro deseo, nuestra costumbre, que la Biblia dice que hemos establecido una costumbre de congregarnos. Así que por nada del mundo nosotros nos dejamos de congregar. Esa es la costumbre, esa es la fidelidad a Dios, ese es nuestro deseo a Dios, algo que establecimos en nuestras vidas, y no queremos que esto golpee nada nuestros corazones, el de nadie, sino seguir adelante. El estudio pasado hablamos de que Dios nos marca el tiempo de ser fructíferos. Esto es que Dios nos da un tiempo a nosotros para fructificar.
Es Dios, no nosotros, quien nos da ese tiempo de fructificar en el reino de Dios. Yo no puedo decir, no, yo voy a ser fructífero de aquí a 10 años, ya que madure bien en la iglesia, o ya que suceda esto o aquello, o nosotros no es tiempo, no lo marcamos nosotros, o no debemos de marcarlo. Yo creo que desde que un cristiano, de una persona se convierte a Cristo, yo creo que desde ese día ya siente la necesidad, ya siente el anhelo, ya siente el deseo de llevar el evangelio a otros, como dice este versículo, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo creo que desde el momento que uno se salva, uno ya siente el anhelo de hablarle a otros o de ser fructíferos. ¿Cuánto dicen amén? Sentimos ese deseo, sentimos ese anhelo, amén. Pero es Dios, hermanos, quien establece los tiempos. Es Dios quien determina en qué tiempo nosotros vamos a fructificar. No somos nosotros quienes vamos a establecer los tiempos y vamos a decir de aquí a tanto. Oye, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no fructificas? ¿Por qué no estás predicando? ¿Por qué no estás adoptando un nuevo converso? No, es que estoy esperando diciembre. No, es que estoy esperando 3 años o 2 años. No es el tiempo. No sé si me explico. No es el tiempo de nosotros. Son tiempos de Dios. Hoy hablaremos en este estudio un poco más acerca de fructificar, de ser fructíferos en el reino de Dios. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a continuar. Esta es una continuación de esta serie de estudios acerca de fructificar. Dice el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, este estudio. Dios, ayúdanos en esta mañana, Señor, Dios. Directo, Señor, tu palabra, directo al corazón, Señor, mi Dios. Tu espíritu, Señor, a nosotros, Dios, impártelo en esta mañana. Impártenos de ti, impártenos tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias por lo que vas a hablar a tu pueblo, por lo que vas a hacer, Señor, mi Dios, por medio de cada uno, Señor, de nosotros. Que tú nos ves, Señor, como árboles plantados, Señor, que dan su fruto a su tiempo, Dios. Trae fruto, Señor, para esta iglesia. Trae fruto, Señor, para cada iglesia de nuestro compañerismo, nuestra iglesia madre. Señor, ayúdanos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Quiero hablar, es tiempo de fructificar. Y primeramente quiero hablar, Dios nos ve como un árbol con fruto. Amén. Dice el Salmo capítulo 1, del 1 al 3, pero la Biblia, la versión Biblia, lenguaje sencillo, dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Qué bendición, qué tremenda promesa, qué tremenda responsabilidad. Dice: son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dice, dan mucho fruto. Esa es la promesa de Dios para todo creyente, para nosotros. Uno de los elementos
de la naturaleza con los que debe contar un árbol para mantenerse dando fruto es el agua. Esta versión dice sembrados junto a los arroyos. La versión que leímos al principio, Reina Valera, dice plantado junto a corrientes de aguas. Porque uno de los elementos de la naturaleza, sí, que el árbol necesita para dar fruto es el agua. Amén, amén. Y en la vida cristiana, uno de los elementos que Dios nos ha dado para fructificar es el Espíritu Santo. El agua simboliza el Espíritu Santo muchas veces en la Biblia. Amén. Dice en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si no tienes contacto con el Espíritu Santo de manera frecuente, de una manera profunda, de una manera permanente, difícilmente podrás tener fruto. Si eres un cristiano que no le da importancia a ser lleno del Espíritu Santo, en tus oraciones matutinas, en tus oraciones antes de empezar el servicio en la iglesia, en cada una de tus oraciones en el altar, si no eres un cristiano que le da el valor, la importancia, amén, o sientes el deseo constante de ser lleno del Espíritu Santo, difícilmente, aleluya, a ese árbol le va a estar llegando esas corrientes de agua, de arroyos, esas corrientes que habla el salmista, amén, para que dé fruto a su tiempo. Amén. Ríos de agua viva, dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua, hermano, es un elemento de la naturaleza muy valioso. El agua regenera, amén, todo lo que toca. Si un árbol se está secando, si una planta no está creciendo, llega el agua, amén, y regenera todas las células, regenera todo, amén, ese cuerpo, y empieza, amén, aleluya, a dar crecimientos, y se empieza a fructificar, empieza a florecer. Amén. El agua es un elemento muy valioso para nosotros. No podríamos vivir, amén, sin tomar agua, sin beber agua. ¿Cuánto dicen amén? El agua es un elemento muy valioso. Los ríos, las presas son elementos, amén, muy valiosos para la vida, para que haya vida. Así de igual manera, amén, los ríos de agua viva, amén, que habló el Señor refiriéndose al Espíritu Santo que habíamos de recibir todos los creyentes, es muy valioso para que podamos fructificar. Así que constantemente llenarnos del Espíritu Santo o mantenernos en contacto con el Espíritu Santo nos llevará a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo. No debemos decir, oh, llenarse el Espíritu Santo. No, eso es solamente para cuando venga un predicador, hay un avivamiento y se sienta aquí el poder de Dios. Y no, hermano, eso debe de estar en nosotros cada día, donde quiera que estemos. En cualquier lugar donde tú te dispongas a orar a Dios, debemos de procurar la llenura del Espíritu Santo. Desde el estudio pasado vimos que Dios tiene un tiempo para que demos fruto. ¿Cuánto lo recuerdan? Le dijo al viñador: he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera.
De eso hablamos el servicio pasado. ¿Cuánto lo recuerdan? ¿Cuánto lo tienen presente? Amén, amén. Aleluya. He aquí 3 años, dice, que vengo a buscar fruto en esta higuera. O sea, un tiempo. Dios es el que determina los tiempos. Y Dios es el que nos da la oportunidad. Es Jesús diciendo en esa parábola, sí, déjame que cabe, sí, más profundo. Alrededor de ella, dice, Señor, un año más para que dé fruto. Es Dios el que da la oportunidad de que seamos fructíferos. Es Dios quien decide cuánto dicen amén. O sea, lo único que debemos nosotros es hacer nada más es entregarnos por entero al Evangelio. Entregarnos a la gente, darnos a la gente, ¿sí? Hacerles sentir que nos importa la gente, que ellos son valiosos, nos importan. Y lo demás lo hace Dios. Amén, amén. Dice el versículo 3 de nuestro texto, dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, de aguas que dan su fruto en su tiempo. El otro factor es ser como árboles plantados, dice el versículo 3, será como árbol plantado. Ese es otro factor para fructificar. Ser como árboles plantados, porque en la visión de Dios, la visión que Dios tiene de nosotros, dice el salmista, que nos mira como árboles plantados, o árboles sembrados, o árboles, amén, como un terreno más bien plantado donde se puede sembrar. Nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, amén, en Mateo capítulo 13, versículo 8, la parábola de la semilla, la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, en el versículo 8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Una semilla puede ser muy buena, pero si el terreno no sirve, se pierde todo. Una predicación puede ser excelente, una exhortación, una motivación, pero si no se tiene un corazón para recibir y poner por obra, de nada sirve o de nada servirá. Una predicación, un consejo, incluso la Biblia, que está llena de la palabra de Dios, llena de semilla para sembrar en el corazón, sembrar planes, sembrar propósitos, sembrar sueños, sembrar deseos en el corazón, pero en una buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio únicamente fructifica en aquellos corazones que son dóciles a la palabra. Esos son los árboles plantados, o el corazón que oye y entiende y da fruto, dice el versículo 23, ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. Amén. Quiero hablarles de otro factor, mis hermanos. Quiero hablarles de otro factor que influye. ¿Cuántos desean, amén, ser fructíferos o seguir siendo fructíferos en el reino de Dios? Amén. Amén. Hay factores que nos van a ayudar. Uno de ellos es ser árboles plantados junto a corrientes de agua. Contacto, mis hermanos, con el Espíritu Santo. Que no nos dé vergüenza, que no nos dé flojera, que no nos gane la mente, el corazón, otras cosas. Amén. Y nos impida estar en contacto con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Hablar nuevas lenguas, sentir la llenura, sentirnos llenos del Espíritu Santo. Amén. Hemos orado muchos servicios para impartir, para dar esa impartición de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Estar abiertos, receptivos, como buena tierra, creer en lo sobrenatural, creer que el Espíritu Santo de Dios puede venir y llenarnos.
Eso nos va a ayudar mucho a la hora de estar haciendo el trabajo en la obra de Dios, la labranza, la siembra en el reino de Dios, porque deseamos nosotros levantar cosecha, levantar fruto. Deseamos un avivamiento histórico para nuestra ciudad, para nuestra familia, para nuestro hogar. La buena tierra significa la disposición de oír y entender. Ese es otro factor. Dice el salmista que Dios nos mira, nos visualiza, nos ve como árboles plantados, dice. No solamente junto a corrientes de agua, porque a lo mejor habrá quienes tienen contacto o han tenido contacto con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero andan aquí, andan allá, picando aquí, picando allá, moviéndose para allá y para allá. Y sí, una manifestación o hay una manera de darnos cuenta. A lo mejor han sido llenos del Espíritu Santo, pero, amén, todavía no están como árboles plantados. Amén. Plantados en un lugar. Porque si un cristiano no tiene el interés de entender y escuchar lo que Dios tiene que decirle, a lo mejor se mueve nada más en emociones, sentimientos, en circunstancias, pero cuando mostramos el interés de que Dios habla en nuestras vidas, Dios habla. Amén. Dios nos dirige, Dios nos dice qué debemos hacer, a dónde debemos de ir, a dónde no debemos de ir, dónde debemos estar. Hay una dirección de parte de Dios. Entonces, cuando se tiene el interés de entender y escuchar lo que Dios tiene que decirnos, es cuando será posible que se produzcan los buenos frutos. Será posible. Hay una promesa de que vamos a dar fruto, que vamos a fructificar. Amén. Otro factor importante para dar fruto es el morir al mundo, morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, sentimientos, no sé, pasiones. Juan capítulo 12, versículo 24, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. La relación que existe entre morir a la carne, morir al mundo, a nuestros deseos personales, hay una relación, aleluya, hay una relación muy estrecha entre morir y dar fruto. La dijo nuestro Señor Jesucristo con estas palabras: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Cristo habla de su muerte. Está hablando de su muerte para traer una gran cosecha de almas. Sin embargo, ilustra la verdad de que es necesario morir a fin de producir. Es necesario de que usted y yo muéramos para poder producir. Morir, amén, a nuestros planes muchas veces, deseos. ¿Sí? Morir al mundo. El cristiano, para poder dar fruto, tiene que morir al mundo. ¿Cuánto dicen amén? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Están muy serios esta mañana. ¿Qué les pasó? ¿Sí? Hermanos, nos están pidiendo que no entremos en pánico. Nomás que acatemos las disposiciones, nomás, pero no entrar en pánico, en temor. El temor no es de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, tenemos que ser de Cristo, hermano.
no del mundo, para poder llevar fruto. Muchas personas se preguntan: ¿y por qué si yo ministro? ¿Y por qué si yo ya fui lleno del Espíritu Santo? ¿Y por qué si yo soy muy buen cristiano o muy buena cristiana? Pero ¿por qué no traigo fruto? ¿Por qué no se queda el fruto en la iglesia? Pero quizás, amén, aleluya, no nos hemos puesto a pensar el contacto que todavía tenemos, aleluya, con el mundo, y cómo la gente o gente del mundo o cosas del mundo todavía influyen sobre nosotros. Y aleluya, no es Dios, aleluya, influyendo 100% en nosotros. Todavía es lo que diga, no sé, mi mamá, todavía es lo que diga mi jefe, todavía es lo que diga esto o aquello, y no estamos, aleluya, muchas veces en la voluntad, aleluya, de Dios. Que si no es perfecta, o sea, en nosotros no hay perfección, pero sí, amén, tiene que ser casi, faltándole un pelito nada más. Para que debemos estar perfectamente en la voluntad de Dios para poder dar fruto. Muchas veces decimos: no pasa nada, pero no se salva ni la familia, hermano. Amén. Y necesitamos nosotros pertenecer a Cristo, no de labios. Dice la Escritura que habéis muerto a la ley, dice, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, del que resucitó de los muertos. Amén. A fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces el cristiano, para producir fruto, tiene que morir al mundo. Amén. Amén. Ustedes ahora son de Cristo, dice esta Escritura. Amén. Ustedes de Cristo, hermano, hermana, a quien Dios resucitó. Aleluya. Amén. De tal manera que ningún impedimento hay para servir a Dios. No hay ningún impedimento, o no hay quien deba impedir que usted le sirva a Dios, que usted muestre siempre, en todo momento, que usted pertenece a Cristo. Amén, amén. Amén. Ninguna barrera que no se pueda superar, dice la Escritura, porque ya hubo alguien que dio su vida por nosotros, que murió por nosotros, y nosotros hemos muerto ya a todo para vivir para Cristo. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces no debe de haber impedimento para servir a Dios, porque nosotros, amén, ya fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesús. Quiero hablar segundamente: Dios nos probará por medio de nuestros frutos. Muchos cristianos piensan que Dios se centra solamente en lo que somos ahora como cristianos. Si ya no nos emborrachamos, si ya no tomamos, si ya no vamos a fiestas, si ya no hablamos majaderías, si ya no peleamos. Pero eso es solo una parte por la que seremos, amén, juzgados delante de Dios. Pero, aleluya, la otra indudablemente será por nuestros frutos. Porque muchos cristianos, aleluya, dejan esto, amén, el pecado, dejan lo otro, dejan aquello. Aprenden a hacer ciertas cosas en la iglesia, mostrando sus dones, escúchenme, sus talentos, habilidades, y eso es muy bueno. Pero lo importante para Dios, no debemos de perder de vista que son las almas. Todo lo que hacemos aquí es importante ahorita, todo lo que se hace o lo que hacemos en un servicio, pero lo más importante para Dios es que almas vengan al arrepentimiento y nosotros, amén, las traigamos y las establezcamos, amén, en el reino de Dios. Amén, amén. Entonces lo importante para Dios son las almas. Sí, que usted use sus talentos, que no los entierre, sus habilidades. Sí, que usted sirva a Dios. Pero todo con el propósito de que almas vengan a los pies de Jesús. Él se centra siempre en los resultados de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos me oyen? Amén, amén. Y el resultado que Dios quiere es que todo esto redunde
en almas salvándose. Que todo lo que usted hace, ¿sí?, sea cualquiera que sea el servicio que usted haga a Dios, redunde en almas salvándose. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Suena fuerte lo que Dios les está diciendo a estos hermanos. Piense por un momento en esto, que ellos están acercándose al Señor, y dice esta parábola, dice: muchos me dirán en aquel día. El Señor se está refiriendo al día del juicio, aquel día cuando el Señor venga, en el cual Dios no podrá ser engañado. Lo que sí puede existir es el autoengaño en nosotros. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Amén. Porque aquí la Biblia dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no hice esto en tu nombre? ¿Qué no hice aquello? Y sí, hoy en día cristianos están siendo usados por Dios en las congregaciones, pero muchos de ellos viven preocupadísimos únicamente por el lucimiento personal, el lucimiento de sus ministerios, pero muestran muy poca preocupación por llevar fruto a la iglesia. O viven preocupados por estar ellos en la iglesia, pero no extienden su mirada alrededor para que otros vengan a la iglesia. Amén. No están preocupados por llevar fruto, amén, a su iglesia local. Como que viven centrados en su desempeño ministerial, que sea el mejor, que sea como un ejemplo de excelencia, como para sentirse satisfechos ellos mismos, sentirse calificados, sin tomar en cuenta lo que a Dios le importa de nosotros, que es el fruto. ¿Me oye esta mañana? Juan capítulo 15, versículo 2. Dice, nos da el Señor esta promesa. Juan capítulo 15, versículo 2. Nos da una advertencia y nos da una promesa. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Sigue sonando fuerte las palabras del Señor. Amén. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Él corta todas las ramas que no dan fruto, dice, pero poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Piense por un momento en esto. Quizá los cristianos que le dijeron: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Quizá en ese momento lo que le estaban diciendo: Señor, fui un ejemplo de excelencia. Fui un ejemplo de poder, fui un ejemplo de bendición. Pero no buscaron ser fructíferos. O quizás Dios no vio que se preocuparan por dejarse limpiar, podar, pulir. Estaban autosatisfechos, autocomplacidos, ya acomodados, ya un ir y venir, un vaivén nomás, a tal grado que perdieron de vista el fruto, hermano. Mis hermanos, no perdamos de vista el fruto que está a nuestro alrededor. No perdamos de vista el fruto, nunca perdamos de vista el fruto. No nos acomodemos a la vida de tal manera que nada más nosotros.
o yo, mi familia, mis hijos, y no mirar alrededor que el Señor nos tiene fruto, almas. Si te sientes como que ya no necesitas aprender más, cambiar algo, quizá vives ya autocomplacido. Y si es así, tienes que entender que el hecho de podar está hablando que, amén, que cualquier rama que esté fructificando, si usted está fructificando, ¿sí? Y por alguna razón el Señor determina que debe ser podada para seguir fructificando, es permitirle a Dios que siga hablando a nuestras vidas. Es permitirle a Dios que siga cambiando nuestras vidas, nuestras rutinas, nuestra manera de pensar. Es permitirle a Dios que siga renovando nuestras mentes. Como dice Romanos 12:2. Y si empieza a secarse, tiene que ser podada para seguir fructificando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. O sea, en el reino de Dios no hay autocomplacencia, no hay autosatisfechos, porque siempre hay camino por avanzar. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios tiene que ir avanzando. No hay autocomplacencias, amén, porque cosas hay por aprender. ¿Cuántos dicen amén? Trabajo que hacer en la obra de Dios siempre lo hay. Almas para ir a hablarles siempre las va a haber. Es Dios diciéndonos: los veo como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto, y aquel que lleva fruto lo limpio para que lleve más fruto, dice el Señor. Amén, amén. Así nos mira el Señor, como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto. Y luego dice aquí: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén, amén, amén. Dice Efesios capítulo 4 versículo 22 al 23. Efesios capítulo 4 versículo 22 al 23 en esta mañana. Amén. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Usted cree que Dios ya terminó de despojarnos del viejo hombre? No lo creo. Por eso nos pide que nos renovemos en el espíritu día a día. Dejémonos ser podados, limpiados, porque Dios nos probará por medio de los frutos. Todo árbol, dice, por el fruto, dice, se conoce, dice el Señor. Quiero hablarle terceramente de la permanencia en el reino de Dios. Como le dije al principio, Dios nos ve como árboles plantados. La permanencia, la perseverancia, la constancia es muy importante en el reino de Dios, porque Dios nos ve como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo, pero Él dice como árboles plantados. Amén. Miren, nosotros acabamos de quitar unos árboles que estaban enfrente del predio donde va a estar la iglesia. Ese es un área de estacionamiento. Y fui a ecología y les dije: pues voy a quitar estos árboles, pues díganme dónde los voy a reubicar. Pues ubícalos ahí en un área verde. Hermano, con todo cuidado ahí estuvieron regándolos para que se aflojara la tierra. ¿Sí? Y ahí estuvieron regando esos árboles para que se aflojara la tierra. Una vez que se había aflojado la tierra, llegaron unos muchachos ahí y cavaron, hicieron el hoyo ahí y sacaron los árboles, 2.
y los fueron a replantar o a plantar en un área verde para quitarlos donde va a ser el estacionamiento, donde va a estacionar su carro ahí, usted ahí en la iglesia. Y el asunto es que ahí los previamente hicieron ahí un hoyo y ahí los metieron y le echaron tierrita y parte de la que llevaban y otra que había ahí y los empezaron a regar. ¿Y qué cree que pasó? Se secaron. Y me dice un jardinero que le había dicho primero a Jesús, le había dicho que fuera y me dijo, oh pastor, es que esos árboles se secaron porque no los trataron con cariño, me dice. Cuando los sacaron, me dice, tenían que haberle hablado, vente chiquitito, vente, y llevarlos cuando los iban a volver a plantar, decir, ándale mi niño, y hablarles con cariño, dice. Ya la única persona que he visto que le habla con cariño a las plantas es a mi esposa. Ay, anda regándole, ay, no le hace regar, vejez. El asunto es que se están secando los pobres arbolitos. Eso no hubiera sucedido si los hubiéramos dejado plantados ahí donde estaban. Ahí estaban verdes, estaban creciendo. Pero pues necesitamos esa área, ¿no?, para el estacionamiento, así que hubo que quitarlos, moverlos. Ahorita los miran y están secos. Dios nos mira como árboles plantados, hermano. Plantados. Él nos plantó, Él nos planta en su reino, nos planta en un lugar, y ahí es donde nosotros vamos a florecer, ahí es donde nosotros vamos a reverdecer. ¿Cuánto dicen amén? Ahí es donde nosotros vamos a dar fruto. La permanencia en el reino de Dios es muy importante. La perseverancia, amén, la constancia en el reino de Dios está muy relacionada al fruto. Amén. Necesitamos ser permanentes, perseverantes, constantes, plantados como árboles plantados junto a corrientes de agua, llenándonos del Espíritu Santo, cortando con el mundo, muriendo cada vez más, amén, a la familia, al mundo, al trabajo en exceso, a la afán, a todo eso, porque queremos ser bendición, queremos este avivamiento tan esperado, este avivamiento que hemos esperado por tiempo, en el cual nosotros decimos que viene una cosecha para el reino de Dios. Amén, amén. Nos han hablado nuestros líderes, acerca de un avivamiento histórico, sin precedentes, dice, para nuestra nación, para nuestra ciudad. La permanencia es muy importante. Perseverar y permanecer traerá fruto a nuestras vidas. Amén. Sí. Muchos de nosotros hemos llegado por la permanencia, la perseverancia, estar plantados porque otros se plantaron. Por eso hemos llegado muchos de nosotros a Cristo Jesús. Por la perseverancia de árboles plantados junto a corrientes de aguas. El contacto, mis hermanos, con el Espíritu Santo, no se le olvide, no lo descuide, no se lo pierda. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice. Y luego nos dice el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así como el Señor, nuestro Señor Jesucristo declara, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que resultaría imposible que un cristiano que esté separado de Cristo pueda dar buenos frutos. Pero por otro lado, tenemos una tremenda declaración y una gran verdad cuando dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Los buenos frutos que el cristiano puede llevar después de todo y al final de todo, son producidos por el Señor. Son producidos por Cristo, hermano. Al final, porque dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer.
Pero el que está en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. O sea, al final, el fruto depende de Dios. Dijo el apóstol Pablo, unos plantan, otros nos siembran, pero el crecimiento lo da Dios. Otros riegan, dice, pero el crecimiento lo da Dios. Otros la riegan, pero no sé. Pero el crecimiento lo da Dios. Entonces los buenos frutos al final, sí, son producidos por Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son frutos que podamos decir que los vamos a producir por nosotros mismos. Amén. Nuestro Dios no es el Dios de la esterilidad, Él nos va a dar fruto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nuestro Dios, hermano, no es el Dios del estancamiento. Nuestro Dios es el Dios de avance. Amén. Es el Dios, aleluya, de que habla de que la iglesia va a avanzar, que las pruebas que hemos pasado, que los problemas que hemos vivido, que todo lo que hemos pasado aquí en este lugar, amén, va a pasar, dice, ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de la iglesia, ni todas las interrupciones que hemos tenido, mira el cuidado. Nada de eso, aleluya. Y nuestro Dios no es el Dios del estancamiento. Nuestro Dios es el Dios del avance de su reino. Nuestro Dios es el Dios de la productividad, de la fructividad, de hacernos fructíferos, de ponernos aquí, o nos ha puesto como árboles plantados junto a, aleluya, a corrientes, al contacto de su presencia, del Espíritu Santo, porque Él nos mira fructíferos. Como árboles plantados que dan su fruto a su tiempo, dice. Esta iglesia, aleluya, va a dar mucho fruto en este lugar. Amén. Aleluya. Amén. Pero tome en consideración algunos puntos que hemos tratado en esta mañana, Amén, amén. que tratamos el estudio pasado y que sin duda vamos a seguir tratando, o más bien Dios va a seguir tratando con nosotros acerca de consagrarnos más, acerca de llenarnos más de Dios. Aleluya. Él habla, amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dios no es el Dios de la esterilidad. Dios no es el Dios del fracaso. Dios no es el Dios del no se pudo. Dios es el Dios vivo, el Dios de victoria. Cuando dicen amén, dice en el versículo 16 ahí mismo, amén, en Juan capítulo 15 versículo 16, y cierro con esto, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé, dice el Señor. Amén. Y esto lo da la permanencia. Estar plantados junto a corrientes de agua lo da la perseverancia, la constancia. Por eso es que el salmista nos dice que Dios nos ve como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo. Iglesia, es tiempo de fructificar. Amén, amén. Dije que es tiempo de fructificar. Amén, Amén. Es tiempo, aleluya, de fructificar. La cosecha que estábamos esperando ya está lista. Amén, amén. Ya está lista, ya no las tiene lista el Señor. Los campos ya están blancos, dice, para la siega, listos para la siega. Es tiempo de hablar a la gente, amén, sobre todo de lo que está sucediendo. Hablarle a la gente del acontecimiento más importante, que es la venida de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo, aleluya. Y en la primera sabemos nosotros, amén, que Él nos trajo su gracia, nos trajo, amén, milagros, nos trajo su poder, nos trajo salvación, nos trajo sanidad, libertad, amén, aleluya. Pero en la segunda venida
lo que Él va a traer, amén, aleluya, es un juicio, aleluya, por lo que, amén, hemos atendido la voz del Evangelio, por lo que si hemos hecho caso, amén, aleluya, a la voz de Dios, a la Biblia, a los evangelismos, al Evangelio, a todo lo que hemos recibido, amén, aleluya, de parte de Dios, que ha sido solamente para llamarnos, aleluya, al arrepentimiento, para darnos misericordia, para darnos salvación, para darnos bendición, aleluya. Y es tiempo de hablarle a la gente, amén, de las maravillas del Señor. Es tiempo de hablarles de salvación. Es tiempo ahorita, es tiempo de hablarle a la gente, a la familia, de estos acontecimientos que están sucediendo, aleluya. Quizá a muchos o al mundo tomó por sorpresa, amén. Y me cuento entre ellos, o nos podemos contar muchos de nosotros entre ellos que nos tomó por sorpresa este acontecimiento, esta contingencia, lo del coronavirus. Pero inmediatamente nos vamos a la palabra de Dios y sabemos que Dios habló acerca de pestes, acerca de estos acontecimientos. Y dice el Señor, dijo el Señor que iban a hacer una señal, los iba a usar como señal para su venida. Entonces no son para ponernos en pánico. Use usted el cubrebocas, use usted el gel antibacterial al 70%. Llene sus frascos, sus atomizadores con alcohol y agua y desinfecte y todo. Pero no es tiempo de entrar en pánico. Es tiempo de hablarle a la gente. Vaya con su tapabocas, desinféctese y pídale a la gente que le reciba. Y es tiempo de llevar el Evangelio. Amén, amén. Es tiempo de hablarles de Cristo, es tiempo de hablarles de estos acontecimientos que están sucediendo. Y sáqueles la Biblia, donde dice que habrá guerras, terremotos, hambre, peste. Que no esperen más tiempo, amén, porque para eso nos llamó el Señor, amén, para ser fructíferos. Él nos va a dar fruto. Vamos a usar este acontecimiento, sí, vamos a usarlo como Dios quiere, para hablarle a las almas, para traer fruto. Dice el Señor, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo estoy seguro, hermano, que en el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, en este tiempo, y a como se venga, se van a intensificar oraciones. Por eso el Señor dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Porque se van a intensificar las oraciones, hermano, del pueblo de Dios. ¿Qué es por lo que más oramos? Avivamiento, familia, el cónyuge, la esposa, el esposo, los hijos. Se van a intensificar, hermano. Pero también dice el Señor que Él nos llamó para que llevemos mucho fruto. Amén, amén. Y aunque estemos en contacto con el Espíritu Santo, y aunque estemos como árboles plantados, y aunque hayamos cortado con el mundo en muchas cosas, de todas maneras vamos a venir cuantas veces sean necesarias aquí al altar y dejar que Él nos pode, dejar que Él nos limpie. Amén, amén. Hay que hacer a un lado todo orgullo, hay que hacer a un lado todo el que dirán, y arrodillarnos y dejar que el Señor siga trabajando en nosotros, cambiándonos, transformándonos, renovándonos, ¿sí? Dirigiendo nuestras vidas, dirigiendo nuestros pasos, ordenándolos, porque para eso nos llamó el Señor, para que demos fruto. Y el que da fruto, dice, será podado, será aquí tratado, será limpiado, será, amén, aleluya, renovado, para que vaya y lleve más fruto. ¿Cuánto dicen amén? Ahí donde está, Amén. amén, inclina su rostro en reverencia al Señor.
Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Le he hablado que Dios nos tomó y nos hizo como árboles plantados. Amén. Junto a corrientes de agua.